Vamos a ver cómo anda. Ya, entonces habíamos visto esta integral, ¿cierto? Habíamos visto integral de menos infinito a infinito de la función 2z al cuadrado menos 1 partido por z a la cuarta más 5z. Estoy súper. Ya, entonces la integral que queríamos calcular la integral entre menos infinito e infinito, una integral real, impropia, de 2x al cuadrado menos 1 partido por x a la cuarta más 5x al cuadrado más 4. Eso es lo que queríamos calcular. Lo que pudimos hacer era, en nuestro avance fue ver que los polos, o sea que en particular hay dos polos en el semiplano superior, ¿cierto? Que están situados de todas maneras como corresponde simétricamente con respecto al eje X, ¿cierto? Entonces a nosotros nos pareció conveniente hacer un circuito, un contorno desde menos R hasta R, esto en el plano complejo, y haciendo un semicírculo de radio R, ¿cierto? Entonces lo que ayer demostramos era que la integral ahora en el plano complejo, en este contorno de f de z, era igual a la integral entre menos R y R de f de z más la integral en este semicírculo que le habíamos llamado f sub r, ¿cierto? F sub r de f de z de z. Y lo que demostramos es que cuando hacemos el límite de r tendiendo a infinito de esta integral f de z, que es por lo demás el resultado de esto es por el teorema de los residuos, es 2pi la suma de los residuos, ¿cierto? La suma de los residuos. Y habíamos visto que el lado derecho nos daba la integral que buscábamos, que es el valor principal, ¿cierto? De f de x en el eje real, más esto que tendría a 0, ¿cierto? Más 0. Es decir, que la integral en este semicírculo tendría 0, por lo tanto, nosotros podíamos simplemente encontrar el valor de nuestra integral encontrando la suma de los residuos. Entonces, lo que nos faltó fue ver efectivamente cuánto valían esos residuos. ¿Okay? Hagamos eso ahora, para tener el resultado del cálculo. Entonces veamos que la función f de z igual 2z al cuadrado menos 1 partido por z a la cuarta perdón, más 5z al cuadrado más 4 se puede escribir como 2z al cuadrado menos 1 y acá por z al cuadrado más 1 z al cuadrado más 4, ¿cierto? 4 por 1 es 4 y 4 más 1 es 5. Entonces inmediatamente acá nos aparecen los polos. 2z al cuadrado menos 1, z más i por z menos i, z más 2i por z menos 2i. Entonces los polos que están en el semiplano superior
corresponden a esa expresión y a esta, ¿cierto? Vemos que son polos simples, ¿cierto? Por lo tanto, el residuo lo calculamos simplemente obviando esta parte y evaluando la función en el polo que corresponde. Entonces, el residuo de f de z en z igual i, vamos a calcular y este es 2i, es igual a todo salvo esto evaluado en z igual a i. Entonces nos queda 2 por i al cuadrado, es decir, menos 1, dividido por i más i, 2i, por i más 2i, 3i, por i menos 2i, menos i. Entonces esto nos da menos 3 arriba, nos da 2 por 3, i por i es menos 1, y nos queda acá menos i. Este es un paréntesis, ¿cierto? Entonces se va con ese, el menos se va con el menos, y nos queda 1 sobre menos 2i. Ese es el primer residuo. El segundo residuo, el residuo de f de z en z igual 2i, es igual a 2 por 2i al cuadrado, es decir, menos 4, menos 1, partido por todo evaluado salvo este término de acá. 2i más i, 3i, 2i menos i, 2i más 2i, 4i. ¿Cierto? Entonces esto me queda 2 por 4, 8, menos 8, menos 1, 9, dividido por 3 es 3, menos 3, dividido por i, menos 1, 4i. Entonces esto es igual a 3 sobre 4i. Segundo residuo. Por lo tanto, la suma de los residuos, 2pi i, por la suma de los residuos va a ser 2pi i por i por menos 1 sobre 2i más 3 sobre 4i. Se van los i y me queda 3 cuartos menos 1 medio, me queda 1 cuarto por pi medios, por 2pi, me queda pi cuartos, ¿cierto? Pi cuartos. Pi cuartos. Por lo tanto, la integral que buscamos, que es el valor principal de menos infinito a infinito de f de x es igual a pi cuartos. Y ahí tenemos nuestro resultado. Fíjense que es un método dentro de todo bastante accesible con respecto a lo que sería calcular mediante métodos de partida. Yo no sé cómo se calcula eso, no sabría hacerlo inmediatamente con los métodos del cálculo real. Probablemente haya que irse a integrales trigonométricas, ¿cierto? Puede ser eso, o puede ser que haya que hacer fracciones parciales también. Yo creo que puede ser lo más adecuado. Si hubiera que hacerlo en el cálculo real, yo creo que habría que hacer esta factorización, irse a fracciones parciales y después rezar para que los cambios de variables se puedan lograr.
Este método en variable compleja es más sistemático. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Ya. Lo que me preguntaba también fue cómo llegar a usar lo que usamos recién. ¿Lo que no quedó tan claro? Disculpa, Diego. O sea, lo que me entender, no sé si alguien dice que la habrá quedado claro, pero saber cómo, por qué se utilizó el contorno y por qué eso equivale a todas las integrales. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. Básicamente, yo al ver esta integral, yo puedo, lo primero que si yo estoy en el contexto de variable compleja y quiero ver si los métodos de variable compleja me van a servir para resolver esta integral, lo primero que tengo que analizar es dónde están los polos. Eso fue lo primero que hicimos. Y lo importante de anotar de estos polos es que no están en el eje real. Porque si estuviera en el eje real, yo estaría integrando sobre los polos. Y ese es otro problema. Eso es completamente otro problema. Entonces, como yo no estoy integrando los polos, yo me acuerdo que tengo el teorema del residuo y voy a hacer ahora voy a transformar esta integral en integral compleja y voy a encerrar los polos porque yo sé ahí cuánto vale la integral total del contorno. Sin embargo, eso me va a dar que esta integral y también esta, ¿cierto? Dos integrales distintas. Entonces lo que ayer demostramos era que esta integral de acá era 0 cuando yo hago r tendiendo a infinito. Entonces es como simplemente la conveniencia, no hay una razón, digamos, muy filosófica. Integrales impropias. Impropias, no lo olviden, quiere decir que los límites, algunos límites es infinito. Eso no se olvide ese concepto. Integrales impropias con senos y cosenos. Esto es lo mismo, es un método. No hay razones profundas de por qué es así. Simplemente son métodos que sirven para resolver este tipo de integrales. Integrales, por ejemplo, en el reales, ¿cierto? F de x, seno de ax de x, o integrales f de x coseno de ax de x. Ese tipo de integrales también se pueden resolver usando un contorno muy similar al que vimos en el ejemplo, en la sección anterior. ¿Okay? Acá A es un número real. Es todo real, básicamente. Son integrales reales, pero vamos a hacer uso de los métodos de variable compleja. Entonces, bueno, acá suponemos de nuevo, para que tenga una dificultad, porque si esto fuera simplemente un polinomio, no habría ninguna dificultad, ¿cierto? Yo expando y calculo la integral como siempre sabía hacer, integrando básicamente por partes sería. Pero el caso interesante es cuando f de x tiene polos. Ya, entonces vamos a suponer que f de x es una función racional p de x partido por q de x. Y esto es muy importante y donde ustedes saben que q de x, si es un polinomio, siempre va a tener 0, ¿cierto? Se va a anular a una parte. Pero lo que queremos es que q de x, esta es la condición para poder usar esta metodología, donde q de x no tiene ceros reales, es decir, igual al caso anterior, ¿cierto?
donde Q de X no tiene cero local. Todos sus ceros están en el plano complejo, o sea, tienen parte imaginaria distinta de cero. Entonces, ¿cuál va a ser el truco? El truco, entre comillas. El truco va a ser tomar esta integral, le podemos llamar la integral I1. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que hacer la integral I1. Entonces nosotros vamos a ocupar la integral I1 y vamos a, aunque no nos lo pidan, vamos a ocupar también la integral I2. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es construir una nueva integral I, que va a ser I1 más I2. ¿Okay? ¿Por qué vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso para transformar este seno en una exponencial, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que integrar esto, por ejemplo, entonces digo, bueno, le hago I veces esto con un coseno en vez de un seno, y entonces voy a transformar esta integral en una integral que en vez de un seno va a tener una exponencial. Entonces va a ser I. La integral finalmente que vamos a resolver, al resolver esta integral, vamos a estar resolviendo ambas integrales. Eso también lo pueden ver de esa manera. Entonces nos va a interesar resolver la integral entre menos infinito e infinito de f de x. Fíjense que si yo hago seno de ax más i veces el coseno de ax, me va a quedar e por i a la ax. Y esto integrado en dx. Entonces nos vamos a concentrar en esta integral. Esa va a ser la integral que nos va a interesar estudiar. Al resolver esta, como esta tiene parte real y parte imaginaria igual a esto, vamos a estar resolviendo ambas integrales. Eso es bastante estándar en general en física se usa mucho eso. No hemos visto ejemplos físicos todavía, pero vamos a ver antes de que se acabe el semestre, de que se usa mucho esto de cuando tenemos oscilaciones, por ejemplo, soluciones que son seno o coseno, entonces nosotros pasamos al plano complejo y ahora decimos que nuestras soluciones son de la forma e a la i a x, o en caso de ondas también. Porque es más fácil maniobrar esta función que esta función. Esta función tiene muchas propiedades geométricas mucho más sencillas. Por ejemplo, si yo hago el producto de dos exponenciales, simplemente en los momentos me queda la suma, ¿cierto? Entonces, la convención es que yo trabajo con exponenciales y al final me quedo con la parte real o con la parte imaginaria según me interese. Esto es como el paso intermedio de hacer un cálculo, simplificar el cálculo y después volver al problema inicial. Entonces vamos a transformar la integral I, esta integral de acá, la vamos a transformar ahora en una integral de contorno, en un contorno cerrado, en el plano complejo. F de z e a la i a z. Recordemos que A es real de z, ¿cierto? Y esta integral es la que podemos integrar mediante el sistema de residuos y la que nos va a dar información acerca de la parte de la integral impropia en el eje real. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Hagamos un ejemplo para ir fijando algunas ideas. Después vamos a sistematizar un poquito con un teorema que se llama el teorema de Jordan, que es, nos va a evitar cada vez demostrar de que en el semicírculo la función se hace cero, o sea, el límite es cero.
que es realmente la parte tediosa del cálculo. Esa parte del cálculo es la parte que hace que este método no sea completamente trivial. Entonces, nuestro ejemplo es, vamos a plantearlo como si fuera un ejercicio. Calcule el valor principal. Calcule vamos a ponerlo como se dice en inglés, principal values, el valor principal de y, o vamos a poner simplemente no, calcule el valor principal, la integral del primer infinito infinito de coseno de 3x partido por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora la respuesta es que esta integral es 2pi sobre e al cubo. Veremos que tiene exactamente la forma de la que estamos hablando. ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar? Es que esta función tiene ceros con parte real, con parte imaginaria distinta de 0. Y en efecto, los ceros de acá son x al cuadrado más 1, ¿cierto? Igual 0. Por lo tanto, x igual más menos pi. Son números imaginarios puros. Son números imaginarios puros. Entonces veamos esta función que le vamos a llamar f de z, ¿cierto? No, pasemos directamente a la forma exponencial. Pasemos directamente a la forma exponencial. Entonces, como les decía, tenemos esta integral y tenemos también la integral seno, la integral con el seno de 3x de x al cuadrado más 1 al cuadrado de x, ¿cierto? Esto también nos va a salir, esta nos va a salir gratis. Pongámosle i'. Esta nos va a salir gratis. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con la función f de z igual e a la i a la 3i z partido por z al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? En vez de complicarme con el seno o con el coseno, bueno, hay que recordarse que acá, está bien, coseno más seno. Yo voy a trabajar con la exponencial, ¿cierto? Y después, retrospectivamente voy a ver que esto me arroja estos resultados también. Entonces veamos, como les decía, los polos están en z igual más o menos 1, por lo tanto yo puedo escribir f de z como e a la 3iz. ¿Se ve la pizarra? Ah, sí se ve, ya. Z menos i por z más i. Esto lo da esto, ¿cierto? Y está al cuadrado, entonces me queda este al cuadrado y ese al cuadrado. Entonces ahí vemos inmediatamente de que el polo z igual a i y el polo z igual a i son ambos de orden de orden 2, ¿cierto? ¿Cómo puedo ver eso? Bueno, acá evidentemente está elevado al cuadrado y la parte que queda, al yo evaluarla en cualquiera de estos polos, es distinta a 0. ¿Cierto? Es decir, y es analítica. ¿Cómo? ¿No se escuchó? ¿Por qué le digo al cuadrado? O sea, yo lo escribí de otra forma solamente, ¿cierto? Voy a ponerme a analizar. Lo que pasa es que
para yo saber el orden de un polo, bueno, de acá no hice nada, ¿cierto? Lo escribí simplemente de otra manera. Lo que pasa es que esto no está en la forma z menos z0 a la n, ¿cierto? Esto de acá abajo. No está escrito como si fuera realmente una serie. Como si fuera una serie de potencia. Entonces, al escribirlo de esta manera, me queda inmediatamente escrito como una serie de potencia. Y me queda aún más, me queda f de z igual e a la 3 y z, lo voy a escribir de nuevo, z menos i al cuadrado, z más i al cuadrado. Tengo dos polos, ¿cierto? Zi y z menos i. Nos vamos a concentrar en torno al polo z igual i, que es el que está en el semiplano superior. Eso es completamente arbitrario. Vamos a construir un contorno de nuevo de esta manera y acá va a quedar el i, ¿cierto? Y el menos i va a quedar afuera. Entonces, fíjense que esta función f de z yo la puedo escribir como phi de z partido por z menos i al cuadrado, concentrándonos en el polo z igual a i. Y el phi de z es todo esto, ¿cierto? Al yo evaluar todo eso en i, me queda una función que es distinta de 0. La exponencial me va a quedar una exponencial de un número positivo, negativo, pero de todas maneras va a ser un número distinto de 0. Y acá me va a quedar un número negativo, ¿cierto? I más i 2i al cuadrado. Entonces tengo que phi evaluada en i es distinta de 0 y además es una función analítica en i. Entonces, recuerden qué quería decir esto, que yo pudiera escribir eso, quería decir que i, z igual a i es un polo de orden 2. Es un polo de orden 2. Por lo tanto, el residuo, teníamos una formulita para el residuo de f de z en z igual a i. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula, no? Probablemente no se acuerdan porque es difícil recordar fórmulas en general, pero la fórmula decía que el residuo para un polo de orden 2, cuando yo puedo escribir la función de esa manera, es phi' evaluado en i. Es decir, phi' en i. ¿Cierto? Eso pueden verificarlo en su cuaderno. ¿De dónde viene eso? Son cosas, está todo relacionado, no es nada. Entonces lo que tengo que hacer ahora yo, bueno, ya tengo el polo, todavía no he dicho nada acerca del integral. Lo que vamos a hacer ahora es construir este contorno, ¿cierto? Lo mismo que hicimos antes. Entonces tenemos que, vamos a llamarle a esta integral, ¿cómo le llamamos? Bueno, la integral de f de z en el contorno C. Este es el contorno C, de nuevo que va desde menos r hasta r y hace un semicírculo de radio r. Este es el contorno C completo. Y a este contorno solamente semicírculo le vamos a llamar C sub r. Entonces, esto es igual a 2pi por i por el residuo. El residuo es phi' en i. Pero por otra parte, esta integral tiene una parte real, o sea, en el eje real, de menos r a r,
de f de z, vamos a ponerlo de x, da lo mismo, vamos a poner de x como para dejar en claro que estamos integrando esa parte en el eje real, más la integral en el semicírculo, CR, de fz de z. Entonces, una vez más, para yo poder decir de que la integral en el eje real es igual al residuo este que encontré, entonces tengo que demostrar de que esa parte se va a hacer. Entonces veamos qué pasa con la integral en el semicírculo. Entonces nosotros tenemos la función f de z igual e a la 3iz partido por, vamos a escribirlo como estaba escrito originalmente, z más 1, z al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces lo que nosotros queremos es acotar esto. Entonces vamos a ocupar esta relación que dice que z más a, el valor absoluto de eso, siempre es mayor o igual que el valor absoluto de las diferencias absolutas. ¿Cierto? Siempre existe la posibilidad de que estas dos cosas se contribuyan entre sí, en cambio en el lado derecho eso nunca va a suceder. La parte de abajo tengo que acotarla por arriba y la parte de arriba tengo que acotarla, perdón, al revés, la parte de abajo la tengo que acotar por abajo y la parte de arriba la tengo que acotar por arriba, para poder decir de que esto es menor o igual, ¿cierto? Entonces, bueno, acá ya tengo e a la 3iz, eso se queda igual, y acá abajo me queda inmediatamente el valor absoluto de z al cuadrado menos 1. Y esto al cuadrado. ¿Cierto? Pero como estamos interesados en lo que está pasando en el círculo C sub R, el valor absoluto de z es siempre R. Y por otra parte, E a la 3iz es igual a E a la 3i x más y valor absoluto. Fíjense que acá hay una parte que está en el círculo unitario, que tiene norma 1, que es el e a la 3ix. Entonces lo único que va a contribuir acá es e a la menos 3i. Ese es el valor absoluto. Que de todas maneras es un número, como estamos pasando por un polo que estamos englobando el polo que está acá en I, la parte I de esta integral, a ver si no es cierto para todo el contorno, es menor que 1. Eso sí podemos decir, para todo el contorno. Salvo quizá en estos dos puntos, donde vale 1. Entonces podemos decir que es menor o igual que 1. ¿Cierto? Cuando I vale 0, eso vale 1. Y en todo el resto del contorno, eso vale menor que 1. Bueno, lo de arriba tiene esta propiedad, lo de abajo ya lo escribí, entonces me queda que f de z es menor o igual que por arriba hay un 1 y abajo hay un r al cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces ahora aplicamos lo que conocemos como el teorema MR, ¿cierto? Que dice que si una función está acotada en un cierto contorno, ¿cierto? F de z, entonces el valor del valor absoluto de la integral va a ser
menor o igual que la cota, este sería nuestro m, que es 1 partido por r al cuadrado menos 1 al cuadrado, por el largo del contorno, que en este caso es pi veces r, ¿cierto? Entonces fíjese que esto nos queda pi r partido por r al cuadrado menos 1 al cuadrado. Evidentemente, el límite, cuando r tiende a infinito, de esto de acá, ¿cierto? De este valor absoluto, de f de z, ¿verdad? Es 0. ¿Cierto? Porque esto va linealmente arriba y acá abajo va como r a la cuarta. Entonces, esto es 0, ¿cierto? Cuando hago r tender a infinito. Entonces ocurre lo mismo que ocurría en el caso anterior. La integral en el semicírculo tiende a 0 y entonces me queda simplemente que el residuo 2 pi veces por el residuo es igual a la integral que estoy buscando. Entonces voy a escribir eso. No sé si puedo borrar acá. ¿Se entiende, no, chicos? Está un poco, quizás un poco desordenado, pero son varios elementos que hay que... ¿Preguntas? El que estoy anotando. Ya. Ya borré lo que era el resultado. Pero lo que vamos a dejar es esto. Voy a dejar esto, que nos va a dar el phi. ¿Cierto? Acá tenemos nuestro phi. Este es nuestro residuo. También vamos a dejar esa fórmula para ocuparla inmediatamente. Y fíjense. Tengo esto de acá, ¿cierto? La integral de contorno completa es igual a una parte en el eje real y otra parte en el semiplano superior. Cuando yo hago un límite a ambos lados de esto, el límite cuando r tiende a infinito de esta integral de f de z, me va a quedar solamente esta parte. Es la única que sobrevive. Es decir, por lo tanto, tenemos que 2pi i por phi prima en i, que eso va a ser fácil de calcular, lo voy a calcular inmediatamente, es igual a esta integral, pero cuando r tiende a infinito. Es decir, al valor principal de la integral entre menos infinito e infinito de f de x de x. Estamos casi. Entonces veamos qué es phi. Phi es e a la 3iz partido por z más i al cuadrado. Entonces, si phi es eso, phi prima de z, es la derivada de lo de arriba, 3i, 3i por lo de abajo, z más i al cuadrado, menos, voy a tener que borrar un poco la pizarra. Vamos a borrar acá. Menos e a la 3iz por la derivada de lo de abajo, que es 2z más i, así nomás, partido por lo de abajo al cuadrado, z más i a la cuarta. Entonces ahora volvamos phi prima en i y nos queda 3i e por i,
queda menos 3, z más i más i, 2i al cuadrado menos 2 veces acá de nuevo me queda un menos 3, i más i, 2i. Esta parte del cálculo es fácil equivocarse, me he dado cuenta yo. I más i es 2i a la cuarta, entonces 2 a la cuarta es 16, y el i a la cuarta es 1, entonces queda solamente 16. Ya, entonces vamos a ver acá, factor común, 1 partido por e al cubo, y abajo hay un 16, e al cubo. Entonces me queda 3 por 4, 12, y al cuadrado menos, entonces me queda menos 12i, y acá me queda 2 por 2, 4, con un menos también, menos 4i. Entonces me queda justamente un 16 arriba, ¿cierto? Entonces 12 menos 4 menos 16 me queda menos i partido por e al cubo. Se fue al 16. Estamos casi. Por lo tanto, phi' en i es menos i partido por e al cubo. Por e al cubo. Y la integral entre menos infinito e infinito del valor principal de f de x es igual a 2pi y esto que está acá. Entonces i por i me queda menos 1, queda 2pi partido por e al cubo. No sé si era el resultado. ¿Era el resultado? Sí. Ese es el resultado. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta original? Bueno, escribámoslo. PB punto la integral entre menos infinito e infinito de f de x no es otra cosa que coseno de ax partido por z al cuadrado más 1 al cuadrado, perdón, x al cuadrado. X al cuadrado más 1 y todo eso al cuadrado de x más y veces la integral, de nuevo acá, más y veces el valor principal de la integral entre menos infinito e infinito del seno, ¿cierto? Seno de ax de x partido por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es lo que está escrito acá arriba, ¿cierto? Con su parte real y su parte imaginaria separadas. Y eso acabamos de encontrar que es 2pi por e al cubo. Bueno, el lado derecho es un número real puro y el lado izquierdo es un número complejo. Entonces eso quiere decir que esta integral de acá es 0, ¿cierto? Y esta es la que da este resultado. Esto es obvio, ¿cierto? Que esta integral es 0. ¿Por qué es obvio? La integral de seno de ax partido por x al cuadrado más 1 al cuadrado entre menos infinito e infinito, su valor principal. ¿Por qué es obvio que es 0? Bueno, porque es una función impar. ¿Ah? ¿Se ve o no? Esta función es impar.
Entonces, si yo la integro en un intervalo par, en un intervalo simétrico, evidentemente va a ser 0. Entonces, ¿cierto? Solamente por conveniencia. ¿Cómo? Algo. De nuevo, está medio mala el sonido. De nuevo. Y solamente se agrega ese término para la conveniencia de crear un e elevado a algo. Claro, claro, es mucho más sencillo trabajar con los e que trabajar con los cosenos y los senos. Hoy día vamos a quedarnos calma. Mañana, o sea, el jueves vamos a seguir viendo esto, pero de manera un poquito más general. Es decir, que vamos a ver un teorema que nos permite prácticamente casi al ojo eliminar eso que nos costó trabajo eliminar, esta parte de acá, que hay que acotarle y todo eso. Hay teoremas que aseguran, un teorema que nos va a asegurar en qué caso podemos eliminarlo. Pero claro, el escribirlo con exponencial es simplemente por conveniencia. Ahora, tengan claro que acá estamos hablando de los valores principales, ¿cierto? Es decir, que esta función, a ver, vamos por partes. Nuestro resultado es parte real vale esto, parte imaginaria vale 0. Por lo tanto, el resultado de nuestro problema original es que la integral, ¿cierto?, del coseno de ax de x al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es, no es para nada obvio, ¿cierto? Lo que el 0, que esto 0 es obvio, pero esto no. Esto nadie puede calcular al ojo, a menos que sea algún tipo de genio. Decir que esta integral es 2pi partido por e al cubo. Ese es nuestro resultado, ¿ok? Ahora, ¿por qué uno insiste con este símbolo de acá? ¿Por qué uno insiste con este símbolo acá? Bueno, se los dejo de tarea. Vimos la definición de PB. Pero piensen un poco por qué no es lo mismo el PB, el valor principal, por ejemplo en el caso de esta función. La pregunta de tarea. Van a tener que revisar lo que vimos, algo sencillo, pero pregunta. Es lo mismo. Entonces, es lo mismo PB de seno de AX de X partido por X cuadrado más 1 al cuadrado entre menos infinito e infinito, que es simplemente la integral entre menos infinito e infinito a X. La misma integral, ¿eh? Quizás no se ve muy bien, estoy escribiendo los chicos. Esa es la pregunta. Cuando yo pongo PB, lo que quiero decir es que estoy haciendo un límite, ¿cierto? Integro entre menos R y hago el límite cuando R tiende a infinito. Cuando yo pongo esto, son dos límites independientes. De 0 a R, de 0 a R1 y de menos R2 a 0, ¿cierto? Y hago dos límites independientes. Eso lo vimos en la definición. Entonces pregunta, ¿da lo mismo o no da lo mismo? Visto desde el punto de vista del valor principal o visto como una integral definida con un límite superior y un límite inferior independientes. Esa es una pregunta que les dejo para que revisen el concepto. Para que vean que esto no es gratuito. Estar escribiendo eso. Generalmente a uno se le olvida un poco y no pone el PB y da por hecho de que estamos hablando del valor principal. Pero bueno, eso es porque es un abuso solamente. Pero en general uno debería tener bien clara la diferencia.